Culminó la agenda del presidente Lenín Moreno en Estados Unidos. Acuerdos como la lucha contra la corrupción fue uno de los objetivos consolidados con el presidente estadounidense Donald Trump. Situación interna del movimiento de gobierno Alianza País se definirá en convención nacional que se llevará a cabo el próximo 29 de febrero. Comisión Ocasional de Jubilados convocará en los próximos días a varias autoridades para que expliquen el estado de los pagos a los jubilados. Regularización de plataformas digitales de movilidad bajo análisis en reformas a la Ley de Tránsito. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 14 de febrero de 2020. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de nuestros diversos canales en la provincia de Pichincha, Azuay, Guayas y Manabí, a quienes también nos escuchan a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio del Ecuador. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Generar acciones para la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y la lucha contra la pobreza fueron parte de los acuerdos a los que llegó el presidente Lenín Moreno con su homólogo Donald Trump en el marco de la visita a Estados Unidos. Este 14 de febrero concluyó la agenda del mandatario ecuatoriano tras una semana de reuniones en el país del norte. Tras la visita oficial del presidente Lenín Moreno al primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el canciller de la República Ecuatoriana, José Valencia, anunció que se alcanzaron varios acuerdos, entre ellos la iniciativa América Crece, que establece que 4 productos ecuatorianos, brócoli, atún en funda, flores y alcachofas, se incluirán en el sistema de preferencias arancelarias. Además, sobre la creación de un centro de inteligencia criminal, la cooperación en tecnología y capacitación en temas de ciberseguridad. Acuerdos que menciona deberán estar consolidados hasta mediados de este año. De aquí hacia mediados de año creemos y esperamos tener ya concretados e implementados muchos de los acuerdos que hemos trabajado a partir de ahora. Estamos seguros que esta reunión de alto nivel en junio dará ese impulso que se requiera en lo que se requiera o probablemente que ya nos pueda consagrar acuerdos determinados llevando a la firma de instrumentos que vinculan a nuestras naciones y nos proyecte hacia adelante en el desarrollo de la agenda bilateral. Los objetivos también fueron el combate a la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y la pobreza. El presidente ecuatoriano dijo que Trump se comprometió a dar una mano al Ecuador en estos temas. Son algunas luchas tenaces en las cuales nosotros, le dije al presidente Trump, estamos solicitando que se nos dé la mano. Muy directamente me dijo, sí, los vamos a ayudar en esto, lo cual realmente me llenó de muchísimo entusiasmo y muchísima esperanza. Moreno viajó con parte del gabinete, entre ellos el ministro de Finanzas Richard Martínez, quien mencionó la mañana de este viernes que el BIES no se eliminará, el Banco Mundial le dará competitividad. Como tal no dice que el Banco Mundial sugiere cerrar el BIES, sino que sugiere darle competitividad. Incluso si esa fuese la sugerencia, evidentemente nosotros no la vamos a acoger porque el gobierno nacional busca darle más eficiencia al BIES y el BIES además es una entidad que está compuesta de manera tripartita. También hubo intercambio de criterios sobre la situación de Venezuela. Las autoridades ecuatorianas, así como el mandatario estadounidense, reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de ese país. El secretario de Gabinete Presidencial, Juan Sebastián Roldán, anunció que la próxima reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos será en abril, en Ecuador, con los máximos funcionarios de representación de comercio de Estados Unidos. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Vamos con información desde nuestro país. El Consejo Nacional Electoral y la Universidad de las Fuerzas Armadas suscribieron un convenio para mejorar el sistema informático. La firma del acuerdo coincide con la necesidad de financiamiento anunciado por el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones. Según las autoridades, el convenio marco servirá para enfrentar la reingeniería del sistema informático para la organización de las elecciones presidenciales y legislativas del 2021. En la suscripción del convenio participaron la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, el consejero José Cabrera y el rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas, Humberto Parra. La presidenta del CNE detalló el convenio.
que nos dará la posibilidad de trabajar luego inmediatamente en convenios específicos que darán cuenta del apoyo técnico en esta transición de tener un nuevo sistema informático en el Consejo Nacional Electoral. Según Atamaín, la ESP colaborará con técnicos para el manejo de los procedimientos. Entonces, el primer paso para trabajar realmente en temas del sistema informático, en la reglamentación del nuevo Código de la Democracia, y asimismo tendremos el apoyo de otras universidades especializadas, cada quien en su área. Estén apoyando nuestros estudiantes que tienen la capacidad suficiente para apoyar al país. Días atrás, la presidenta del CNE alertó del problema en el sistema informático y que en caso de no haber los recursos económicos necesarios, estarían en riesgo las elecciones generales del 2021. Por su parte, el rector de la ESPE destacó el compromiso en los comicios. Una alianza que busca mecanismos para unir esfuerzos que fortalezcan los procesos y funciones de ambas instituciones. Mientras que este viernes Diana Tamaín y José Cabrera suscribieron otro convenio de cooperación con el Instituto Nacional Electoral de México, según se dijo, para el intercambio de experiencias. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Vamos con información legislativa. En una entrevista a un medio radial de la ciudad de Guayaquil, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se refirió a la situación interna del movimiento Alianza País. El titular del Parlamento señaló que lo ocurrido días atrás durante la votación del informe respecto al juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral dejó entrever la necesidad de renovar, dijo, integralmente el movimiento de gobierno. El próximo 29 de febrero en la Convención Nacional de Alianza País se analizará la situación interna del movimiento de gobierno. Así lo anunció el presidente de la Asamblea, César Litardo. Esto luego de que la votación de legisladores del oficialismo no diera paso al juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Lo que nos ha hecho es, a la interna del movimiento y también de la bancada, a repensar las cosas y hablar con claridad. Es decir, quienes están con la idea de seguir en este proceso interno que tenemos, que no tiene ningún problema en quedarse seguramente, y quienes no también, porque me parece que eso es lo más democrático que podemos lograr, pero también estamos claros de que esto debe dar paso, que ya lo hemos estado trabajando, a esa renovación integral, profunda que tiene que haber dentro del movimiento Alianza País. En un segundo aspecto, el titular del Parlamento se refirió a la creación del sistema para el seguimiento de las leyes. Precisó que la falta del reglamento limita que las normativas sean aplicadas. De ahí el fin de esta iniciativa. Reveló cifras que desde el 2009 al 2019 fueron aprobadas 165 leyes, de las cuales solo 55 tienen reglamento. Por lo tanto, en su gran mayoría, valga la redundancia, no se pueden aplicar. No se pueden aplicar. Te pongo ejemplos como la ley amazónica, como la ley del adulto mayor, que recién sacó el reglamento la semana pasada. Con respecto a la nueva iniciativa Asamblea en Territorio, el presidente Litardo socializó el objetivo del mismo. Indicó que es una puerta abierta a conocer las necesidades de la gente, sus proyectos y sugerencias para el Parlamento. En estos espacios, explicó, se socializan las leyes vigentes y en construcción. Tiene más de 20 años y se ha actualizada, que tiene varias aristas. El turismo es muy dinámico en este momento. Ahora, para hacer turismo utilizamos herramientas digitales, utilizamos otras acciones más. Por ejemplo, en el mundo se ha hecho muy famoso muy concurrido el turismo vivencial, el turismo gastronómico, el turismo comunitario y ecológico. Sí. Y en el país no existe un solo artículo que hable de estos temas, ¿no? El presidente de la Asamblea adelantó cuáles serán los temas tratados en los próximos días en el Pleno de la Asamblea, como es el caso de las reformas a la Ley de la Función Legislativa, votación del Código de Salud, el veto del Ejecutivo a la Ley de Emprendimiento, entre otros. Mariela Logroño, TV. La Comisión de Trabajadores retomó el análisis de la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El legislador René Yandún, acompañado de un militar en servicio pasivo, entregó las observaciones. En octubre del 2016 entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía, que reestructura los consejos directivos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, y del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Esta normativa en la actualidad ha generado varios inconvenientes para el personal en servicio pasivo. Esto lo denunció el legislador René Yandún ante la Comisión de Trabajadores. Para ello plantea reformas de la Ley de Seguridad Social. Su propuesta plantea la unificación de lo que está funcionando, dos sistemas de momento, haya el único régimen
que es lo que nosotros necesitamos, y así solucionaríamos grandes y gravísimos problemas. La comisión también escuchó la experiencia del general en servicio pasivo Wagner Bravo, quien arrancó diciendo: jubilarse es un pecado en el Ecuador. Reveló cifras del futuro de la seguridad social para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y como todos los años salen cerca de 1.000 personas, por lo que les hablaba de la jerarquía y del orgánico, este año van a ser 12.000 y más. Quiere decir, por favor, tenga la bondad, que si ustedes les ven lo que está consagrado en el artículo 370 de la Constitución, va a terminar en el año 2045 en que ya no hay un régimen especial de seguridad social de Fuerzas Armadas. También corroboró con esta información el director del ISFA, el capitán de navío Alejandro Vela. Contó la realidad del personal como, por ejemplo, qué pasa con las esposas e hijos de militares fallecidos. Además, las dificultades del personal jubilado para reinsertarse en la sociedad. Esta alta rotación en la geografía ecuatoriana, las esposas de los militares difícilmente pueden conseguir trabajo o pueden aportar a su propia seguridad social. Los mismos problemas de la profesión militar tienen ahora unas condiciones diferentes de seguridad social futura. Unos aportan los llamados del régimen de transición, es decir, llamado régimen de transición, es decir, destinado a extinguirse, y el nuevo régimen de cotizaciones igual al sistema general de aportaciones. Entre otros aspectos, la propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social plantea la restitución de las asignaciones por parte del Estado y sobre las pensiones jubilares para aquellas personas jubiladas que se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia con remuneración. Mariela Logroño, TVL Noticias. La regularización de las plataformas digitales de movilidad es uno de los puntos críticos que contiene el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. La Comisión Ocasional tenía previsto concluir con la revisión del articulado en esta semana, pero la aprobación del texto se detuvo porque no existe consenso para dar paso a esta propuesta. A pesar de que la Comisión Ocasional de Tránsito ya concluyó con la revisión del 98% del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, el artículo relacionado con la regularización de las plataformas digitales de movilidad detiene la aprobación del texto. En la última sesión de la comisión de esta semana, los asambleístas discreparon sobre la redacción del documento. Por un lado, se busca definir los requisitos que deberán cumplir los conductores que usen dichas plataformas de movilidad. Y por otro, insisten en que solo la movilidad formal está permitida en el país. Ya tenemos un modelo de gestión establecido en el país, le hemos dado fuerza, le hemos también puesto muchas exigencias. Durante todas las sesiones de la Comisión de Tránsito de esta semana, estuvo presente el titular de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador, Jorge Calderón. Para él, no existe otro mecanismo de movilidad que el tradicional. ¿A efecto de qué? De garantizar la inversión y la seguridad de 80.000 señores taxistas que hoy por hoy tiene el país. Días atrás, los representantes de las empresas de Uber y Cabify entregaron sus observaciones al proyecto de reformas. Indicaron que están dispuestos a cumplir con los requisitos expuestos en la norma, con el único fin de mantenerse dentro del sector productivo del país. Jorge Calderón insiste en su postura. Indudablemente, pero lo fundamental es que los ciudadanos se legalicen de acuerdo a lo que expresa la Ley de Transporte Terrestre. ¿Cuánto cuesta legalizar un taxi en el país? Bueno, podríamos preguntar al municipio de Quito, que le dice al alcalde, legalizó como 20.000 incrementos de cupos. La ciudad de Quito es la que más taxis tiene en el mundo. Para la próxima semana se prevé que la Comisión Ocasional de Tránsito sesione y consiga los votos para la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de reformas. La discusión final en el Pleno de la Asamblea Nacional sería en el mes de marzo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Mientras que el gremio de taxistas de Pichincha presentó también observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, la iniciativa está encaminada a que las plataformas digitales cumplan con toda la normativa establecida en la actual ley, así además de acogerse a las sanciones respectivas en caso de incumplimientos. El taxismo de Pichincha presentó observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. El presidente de la Unión de Taxis, Carlos Brunis, explicó el sentido de estas propuestas, que cumplen con el espíritu de garantizar al gremio de taxis amarillos y regularizar las plataformas digitales. No podemos permitir el que mañana o pasado la Asamblea Nacional apruebe el que a través
de plataformas tecnológicas con servicio privado o vehículos que ya están determinados en la ley, en el artículo 51, como el transporte comercial. De igual manera lo explicó Paco Velasco, presidente de UPROTAPI, quien dice que se respete el artículo 85 de la ley que escribe: queda prohibida la contratación de servicios de transporte terrestre a personas naturales, así como la contratación de quienes oferten el servicio sin el título habilitante respectivo. Lo que a nosotros nos preocupa, lo pronunciado por Carlos, que es uno de los vitales objetivos y puntos que tenemos nosotros en contra. Sobre estas observaciones se pronunció la legisladora María José Carrión, quien dijo que la Comisión de Tránsito acoge estas propuestas para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. No podemos, como legisladores y como asambleístas, permitir, Carlitos y compañeros, que el pan de una mesa se cambie de una mesa a otra mesa. Esa no es la misión de una sociedad equitativa y justa. Premisa compartida por el titular del Parlamento, César Litardo, quien explicó que el objetivo de estas reformas no es perjudicar a ningún gremio, es potenciar la educación, prevenir accidentes y mejorar el texto. El objetivo de la ley, un poco lo que se ha procesado en esta comisión, siempre va a ir en función de buscar un verdadero sistema de seguridad vial integral. Es decir, no solamente el tema de tránsito, también tiene que ver con el tema de peatón, con la seguridad que tiene que existir en general. Estas observaciones fueron remitidas a la Comisión Ocasional de Tránsito para que sean analizadas e incorporadas en el texto para segundo debate en el que trabaja la comisión. El gremio de taxis de Pichincha también adelantó que estarán expectantes sobre la aprobación del informe y que el día del debate en el Pleno vendrán acompañados de los más de 20.000 socios. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y la Comisión Ocasional de Jubilados recibió una delegación de maestros jubilados de la Universidad de Loja, quienes demandan la cancelación de sus haberes. Asimismo, la mesa recibió una propuesta de acta de compromiso para que se gestione el pago pendiente que mantiene el Estado con los jubilados. Santiago Ojeda, presidente de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Loja, explicó que la institución adeuda a 172 maestros a quienes se les suspendió el pago de sus pensiones desde enero de 2009, por lo que pidió ayuda a la comisión para que intervenga y se reanuden los pagos. Han fallecido 39 compañeros y tenemos más de 30 compañeros que están graves en el lecho del dolor. Es una situación demasiadamente difícil, es injusto, ilegal. De su parte, los legisladores se mostraron prestos a investigar el caso. Por ello plantearon convocar al rector de la universidad para que dé una solución a las demandas. Además, solicitaron que se informe sobre el número de personas que aún no se cancelan las jubilaciones. Hemos exigido al ministro de Economía, hemos exigido al ministro de Trabajo, hemos exigido al ministro de Educación y hoy depende solamente del ministro del Financiero. Asimismo, la mesa legislativa recibió de parte de la Coordinadora de Maestros Jubilados una propuesta para emitir una nueva acta de compromiso con autoridades para que se dé cumplimiento a los pagos de docentes jubilados de 2008, 9 y 10, a los que ya debió cancelarse. Debía pagarse los 2000. Ni eso se llegó a pagar a los del 2008, no se ha pagado a nadie, porque ahí fueron encontrando cuestiones de orden administrativo. La propuesta global la les vamos a entregar por escrito, que se efectivice hasta el 31 de marzo. Y con eso ya no hablamos más de 2008, 9 y 10. Los jubilados solicitaron que los legisladores les apoyen con la elaboración del acuerdo y además se definió convocar en los próximos días a la ministra de Educación para que informe el estado de los pagos de docentes jubilados. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, momento de la primera pausa aquí en Emisión Estelar de TVL Noticias. Sigan con nosotros. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. Vamos a cambiar de ámbito informativo y vamos a conocer detalles respecto de los trámites en cuanto a la declaración de impuestos que debemos llevar adelante los ciudadanos durante este año.
el tema en nuestra siguiente entrevista. Andrés Ordóñez, abogado, ex jefe nacional de cobro, ex director de recaudación, actualmente director zonal de Pichincha del Servicio de Rentas Internas. Andrés Ordóñez, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Una buena tarde. Buena tarde, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí y un gusto poder saludar a la ciudadanía desde este importante medio. Andrés, sabemos que el Servicio de Rentas Internas lleva adelante todo un programa, un proceso de información respecto de los anexos de los gastos personales y también la proyección de gastos que deben efectuar para este año. Empecemos por lo primero, vamos por los gastos personales que corresponde al periodo 2019. ¿Qué es lo que tiene que efectuar la ciudadanía y quiénes? Sí, efectivamente, estamos dentro del calendario tributario de la presentación. En este mes de febrero nos encontramos en la presentación del anexo de gastos personales, que como bien indica no es la proyección de gastos, sino ya la presentación del anexo de gastos. La entrega de las facturas. Exactamente, la proyección es cuánto yo estimo que voy a gastar en este ejercicio fiscal, que eso lo presentamos en el mes de enero a nuestro patrono. El mes de febrero, por su parte, ya presentamos ante el SRI cuánto es el valor que efectivamente tuvimos como gastos. Todas las personas naturales que tuvimos gastos por montos superiores a $5,655, tenemos que presentar el anexo de gastos personales. Esto es lo que corresponde al periodo 2019. 2019, todo el 2019. Sí, todos los gastos que tuve en el año 2019 por concepto de alimentación, educación, vivienda, arte, cultura y salud. Entonces, ya los gastos que efectivamente tuve, hay que recordar a la ciudadanía que a través de del servicio de facturación electrónica, que como vemos cada vez es mayor los contribuyentes que nos dan factura electrónica, es un servicio más fácil, más amigable. Anteriormente el anexo de gastos personales prácticamente era un Excel, en donde poníamos el RUC de cada proveedor, el monto de compras y detallado por concepto, por alimentación, por rubro. Claro. Entonces, sí tomaba su tiempo. Tarea enorme. Exactamente. Entonces, ahora simplificando, utilizando la tecnología, hemos hecho la tributación mucho más fácil, mucho más simple. Precisamente es lo que está liderando nuestro presidente de la República, el tema de la simplicidad. Entonces, en este sentido, el anexo de gastos personales, nosotros ingresamos a los servicios en línea del Servicio de Rentas Internas. A la página web. En la página web, www.sri.gov.es, en servicios en línea. Ya en el anexo de gastos personales ya nos entrega información de facturación electrónica. Estas son las facturas electrónicas, las que muchas de las veces consumimos y nos piden nuestro correo electrónico. Llega el correo, exactamente. Okay. Entonces, por eso es importante, mucha gente decía, esto quieren para que el SRI persiga, controle, pero es para dar un buen servicio. Entonces, con esto ya podemos dar información sugerida al contribuyente. Ejemplo, voy a decirte, Ricardo, en compras en determinado supermercado, en determinada farmacia, tu monto es tanto. Y uno ya va separando nada más, o sea, porque la factura ya le llega. Ya está por rubro. Okay. Entonces, ya en el anexo ya está detallado el valor total de compras que yo tuve, porque muchas personas al ser un Excel ponían el valor con el IVA, por ejemplo, que no puedo poner el valor con el IVA, sino el valor de la transacción, o sea, del bien como tal. Esto facturación electrónica ya nos da. Entonces, en este sentido, también es importante informar a la ciudadanía, ser transparentes en esto, que hemos tenido intermitencias en nuestra página web, en nuestros servicios digitales, y es precisamente porque estamos renovando la tecnología, porque estamos dando muchos servicios, digitalizando para que las personas ya no tengan que acercarse al servicio de rentas internas, no tengan que presentar un escrito. Entonces, haciendo un símil al caso de la vida diaria, es como cuando yo tengo un celular de hace 6 años y tengo aplicaciones nuevas. Tengo abierto 3 aplicaciones, el celular colapsa. Para evitar esto y para poder seguir simplificando, era importante que renovemos estos servicios. Por eso la página web tiene intermitencias. Es decir, todavía existe esta dificultad para ingresar, pero entiendo que el calendario corre. ¿Cómo van a tratar de solucionar esto? Sí, hemos mitigado, hemos estado haciendo el tema de manera programada, no es un tema que está haciendo a lo loco como salga, sino que hemos programado para que el sistema pueda dar el soporte necesario y que los contribuyentes no tengan mayor afectación. ¿Cómo empezó? ¿Cómo está calendarizado la entrega del anexo, de la proyección de los gastos? Precisamente a través de una resolución de carácter general, el SRI de manera extraordinaria para este año modificó el plazo para la presentación del anexo de gastos personales. Sí. Recordemos que habitualmente se presenta dentro del mes de febrero de conformidad con el 9º dígito. Ahora hemos
modificado, ya nos encontramos en el vencimiento del dígito 3, que va a ser el 17 de febrero. En ese sentido, el plazo de modificación, el nuevo plazo que va a ser para el cumplimiento de la presentación de los anexos es el dígito 1, el 11 de febrero, el dígito 2, el 13, el 3, el 17 de febrero, el 4, el 19, el 5, el 21. Y a partir del 6 en adelante ya nos vamos a marzo. Para que la página pueda soportar toda la transacción de declaraciones y la presentación de gastos personales, que como le dije, consume mucha información, es muy pesado. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía que no logró acceder a este anexo cuando el plazo ya sucedió? Por ejemplo, a los ciudadanos del 11 de febrero. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay una prórroga? ¿Podrán acercarse al SRI? ¿Qué es lo que tienen que hacer? De hecho, la prórroga ya se dio con esta modificación de los vencimientos, ¿no? Entonces, también hacer un llamado a la ciudadanía, que no esperemos al último día, a la última hora, como algunas veces nos pasa. Que digo, cierto, tengo que presentar el anexo y lo hago a la última hora. Hagamos con tiempo, entendemos la molestia que puede generar los contribuyentes, pero somos los más preocupados en mejorar el servicio, por eso estamos dando estas recomendaciones, ¿no? En cuanto a montos, ¿cuánto puede declarar por concepto de salud, de alimentación, de vestimenta tal vez? ¿Cuáles son los montos a los que deben ser declarados ante el Servicio de Rentas Internas? Bueno, tenemos un tope, ¿no? que depende de cuántos son los ingresos que el contribuyente tiene. Sin embargo, el tope que es de los gastos personales para lo que es el ejercicio fiscal 2019 es de $14,709.50. ¿Todos los rubros? Entre todos los rubros, salvo en salud, que aquellas personas que tienen una enfermedad catastrófica pueden utilizar todo el rubro de los $14,700 a salud directamente. Se entiende. Exactamente. Es lógico, ¿no? Es lógico que son personas que tienen más gastos por estas enfermedades, entonces la ley ha previsto este beneficio para el resto de contribuyentes. Si es que supero el monto que bordea cerca de los $4,500, me parece que es el monto de cada uno de ellos. Por cada rubro es $3,677. Si es que supero no puedo utilizar. Es el límite máximo que yo puedo utilizar. Como le digo, depende también de los ingresos grabados, porque puedo utilizar hasta el 50% de mi ingreso grabado sin superar el tope de los $14,700. Ahora bien, ¿qué sucede con los ecuatorianos que tienen su factura en físico? Porque todavía hay personas que deciden solicitar, sea por una compra o una factura en físico. Entiendo que ellos, el procedimiento es que debían ir separando por rubros, ¿no? Y guardando las facturas, pero ¿qué hacen con ellas? Sí, efectivamente, todos los comprobantes de venta, toda la documentación tributaria, tenemos la obligación, los ciudadanos ecuatorianos, por ley, de mantener esta información durante 7 años. Los 7 años que el Servicio de Rentas Internas puede requerirnos esta información dentro de los controles que legalmente podemos hacer. Entonces, también hemos visto esa necesidad de ya no tener papel, porque es una política o es una costumbre contraria a la naturaleza, seguir emitiendo papel, seguir generando en su momento ya basura cuando ya desechemos luego de estos 7 años. Entonces, como ahora estamos en este mix, la mayoría de facturas de las personas naturales son de servicios electrónicos. Tenemos la facturación electrónica y tenemos un saldo o un valor residual de lo que son facturas físicas. Claro. El anexo lo que pide es que vayamos subiendo la información digitalmente, es decir, como se hacía antes, pero en línea. Igualmente con el RUC. Pongo el RUC y ya me genera quién es el contribuyente y pongo el monto total. Y con eso, pero ya es un valor muy pequeño. Ahí es mucho más fácil. De hecho, Ricardo, seguramente usted ya ha hecho estas presentaciones y los montos de factura son realmente más pequeños que lo que está en la facturación. De acuerdo. ¿Qué pasa con los ciudadanos que no tienen su clave? Lo uno. Y para quienes se perdieron, ¿qué tienen que hacer? Porque son dos procedimientos diferentes. Sí, esa es una pregunta muy interesante, muy buena. Para nosotros poder acceder a los servicios en línea del Servicio de Rentas Internas por un tema de verificar que efectivamente sea el contribuyente. Entendemos que la clave es lo que le da el poder al ciudadano de ingresar a los servicios, presentar declaraciones, presentar devoluciones de impuestos, hacer exoneraciones. Entonces, en ese sentido, la solicitud de las claves es personal. No tarda mucho tiempo, aproximadamente son de 5 a 10 minutos, que lo puede hacer en cualquier agencia del Servicio de Rentas Internas. ¿Tiene que acercarse el ciudadano? Tiene que acercarse el ciudadano para poder suscribir este acuerdo y verificar que efectivamente sea el ciudadano.
Para la recuperación de clave, yo no me acuerdo cuál es mi clave. Servicios en línea, yo pongo recuperar mi clave, recordar el usuario, mi clave, claro. O sea, pongo usuario, pongo que es mi número de cédula o RUC, pongo recuperar y me llega el correo que yo tengo registrado, como es en muchas plataformas tecnológicas, ¿no? Es mucho más sencillo. Otra consulta, ¿cómo procede el servicio de rentas internas en la devolución del IVA? Ya, en la devolución del IVA tenemos tanto presencial como vía web. También. Lo recomendable es a los contribuyentes de devoluciones. Ejemplo, ahora que nos encontramos precisamente en la presentación de gastos personales, en marzo voy a hacer mi declaración de renta, que ya la puedo hacer de manera anticipada, es decir, un fin de semana aprovechando que no tengo transaccionabilidad, hago mis gastos personales y como trabajo en relación de dependencia, soy una persona natural que no tengo muchos ingresos, puedo hacer ya mi declaración de renta que es en línea y tengo información sugerida. En la declaración ya me va a salir si yo tengo un saldo a favor. Me voy a servicios en línea y puedo solicitar la devolución vía web. ¿Esto es inmediato? ¿Estos puntos? Es inmediato, es en servicios en línea. Okay. Se va al servicio de rentas internas, el mismo sistema hace una validación y me llegará la resolución correspondiente. No sé si usted maneje tal vez la cifra de las personas que ya han solicitado esta devolución del IVA. ¿Se conoce ya o todavía es prematuro por lo que vamos en febrero? Por lo que es el año 2020 es prematuro, porque primero se hace la declaración del impuesto a la renta, pero tenemos varias devoluciones, tenemos de tercera edad, tenemos de discapacidad, tenemos de crédito tributario, tenemos de IVA, tenemos de retenciones, de convenio de doble imposición, entonces son varios rubros, ¿no? Lo que sí tenemos el dato proyectado es que los contribuyentes que tenían que presentar el anexo en el año 2019 eran aproximadamente 36,000 contribuyentes. ¿Los que podrían solicitar esta devolución? No, los que tenían que presentar el anexo. Okay. Y se estima que este año se tiene programado que sean el doble, es decir, 69,000 más o menos de contribuyentes. Entonces, era necesario que nosotros renovemos la plataforma tecnológica para que no haya un problema que llegue a colapsar y que los contribuyentes no podamos hacer las declaraciones posteriores. Ahora bien, señor director, antes de que el tiempo se nos termine, consultarle sobre la proyección de gastos. Este es un procedimiento que se lo debe efectuar en el mes de enero. No sé si es que ya existe algún reporte de cuántas personas entregaron esta documentación, instituciones tal vez. ¿Qué podemos conocer de aquello? Sí, el anexo de gastos personales, recordemos que las personas naturales que trabajamos bajo relación de dependencia tenemos que entregar a nuestro patrono. Entonces, no es que lo entregamos directamente acá, sino que es al patrono. ¿Para qué es esto? Para que el patrono conozca cuánto nosotros vamos a proyectar para efectos de las retenciones y de finalmente hacer la liquidación del formulario 107, que en el caso de no tener otros ingresos sería nuestra declaración de renta. Eso se efectuó ya en el mes de enero, ¿no? En el mes de enero, pero los contribuyentes o los ciudadanos podemos presentar una nueva proyección que sea más real cada que haya una variación en el sueldo o en el mes de agosto, que agosto ya está avanzado más de la mitad del año y yo ya tengo más certeza de cuánto es lo que efectivamente voy a gastar. Entonces, con eso yo puedo volver a presentar este anexo de gastos personales, la proyección de gastos personales. Muy bien, señor director, le agradezco por estar con nosotros aquí en la televisión de la Asamblea Nacional y era necesario conocer también estos detalles que siempre a inicio de año a la ciudadanía le preocupa. Sí, efectivamente, para nosotros es un placer realmente compartir con la ciudadanía, informar oportunamente y un saludo a la ciudadanía, invitar a la ciudadanía también que no deje para el último momento la presentación de sus declaraciones, de sus anexos, que lo hagamos con tiempo, que nos sepan disculpar estas molestias que se ocasionan por estas intermitencias, pero es necesario para el servicio que estamos dando y para la simplificación tributaria con la que seguimos trabajando. Señor director, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Andrés Ordóñez, él es el director zonal del Servicio de Rentas Internas, zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, entregándonos detalles de estos aspectos, los anexos de las declaraciones personales y también la proyección de gastos para este año. Nosotros seguimos con más información. Y este mes Ecuador prevé exportar a China 30,000 toneladas de oro y plata. El barco saldrá a finales del mes de febrero desde la provincia de El Oro. Así lo explicó Evelyn Icaza, quien es gerente de autoridad portuaria del Puerto Bolívar. El 22 de diciembre del año pasado ya hubo un primer cargamento transportado por el terminal de puerto de Guayaquil proveniente de la mina Mirador. El 8 de diciembre Fruta del Norte exportó concentrado de oro por la misma vía.
En febrero empezamos exportación de minería, o sea, para mí eso fue el mejor logro que pudimos haber tenido en puerto. Vamos a exportar 30.000 toneladas por mes, o sea, más o menos casi 400.000 toneladas el año. El barco saldrá a finales del mes de febrero, el primer barco. Ya estamos estoqueando el material en la terminal. En la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se analizan reformas a la Ley de Comunicación con el objetivo de regular el exceso de publicidad y propaganda en el sector público. Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, propuso que el régimen de contratación especial sea focalizado, esto con el objetivo de que el gasto excesivo en productos de comunicación lo asume el Estado. En el marco del análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación para regular el exceso de publicidad y propaganda del sector público, la Comisión de Derechos Colectivos solicitó la presencia de la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública y también de algunos periodistas de medios digitales para que expongan sus observaciones al proyecto. La directora Silvana Vallejo cree que hay que establecer los requisitos sobre la contratación por medio del régimen especial. El tema en régimen especial para comunicación sean aquellas cuyo objeto sea la actividad de comunicación social destinadas a la información de las acciones, ojo, al inicio dijimos para cubrir los derechos de la sociedad. Para garantizar la calidad del gasto público, expuso que la opción es focalizar en temas prioritarios para los ciudadanos. Y desde el punto de vista económico en general, la política pública debe ser aquella política que es posible ejecutarla y para que una política pública sea creíble también es cuando tenemos capacidad de control sobre algo específico. Tema por el cual también se pronunció Luis Eduardo Vivanco del medio digital La Posta. Vivanco apoya la propuesta, sin embargo apuntó a que debe ser diferenciada la asignación del presupuesto, pues no todas las instituciones tienen las mismas necesidades. Promocionar los programas de gobierno, de gobiernos, de instituciones públicas, promocionar derechos, promocionar, en algunos casos hay marcas que tienen que competir en el segmento privado. Dentro de las propuestas de reforma también se analiza la regulación a las plataformas digitales. Marcela Guiñaga se refirió al respecto. Si hablamos de regulación a plataformas digitales, que me parece que es uno de los elementos en los cuales esta comisión ha dedicado mucho tiempo a debatir, estamos hablando que las plataformas se vuelven entonces un tipo de medio de comunicación. Si mañana abre un canal de YouTube, entonces también va a estar regulado. La mesa también solicitó la presencia del secretario de Comunicación, Gabriel Arroba, y del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Sin embargo, por temas de agenda se excusaron. Es así que la mesa insistirá en su presencia para que se manifiesten sobre este proyecto de reformas. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria definió un cronograma de trabajo para la socialización del proyecto de ley orgánica para el fomento y desarrollo del sector agropecuario. Los comisionados decidieron que desde el mes de abril harán visitas en territorio con el fin de realizar mesas de trabajo, foros con expertos y así recoger las observaciones de la ciudadanía. Este mes se convocará a una reunión del Consejo Técnico Legal para que revise la propuesta y en marzo próximo se convocará a especialistas de diversos ministerios a fin de conformar un comité, se dijo. Este comité interinstitucional analizará la propuesta y participará de forma activa en sus contenidos. La vicepresidenta de la mesa considera que mientras más voces se sumen a la construcción de la propuesta, será mucho más viable su aprobación. Hemos ya acordado visitar algunas provincias como la provincia de Manabí, de la costa ecuatoriana, también la provincia del Guayas, la provincia de Los Ríos. Hemos también ya coordinado con los asambleístas que representan a provincias de la Sierra y de la Amazonía ecuatoriana, también poder visitar estos sectores, debido a que el país, el Ecuador, es un país eminentemente productivo, agrícola. Entonces para nosotros no existe impedimento alguno para poder acudir y escuchar de primera mano las necesidades que existen en este sector. Y la Comisión del Derecho a la Salud retomó el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades. Docentes de la Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil plantearon la inclusión del eje preventivo ante los casos de violencia. En otro tema, la mesa también recibió aportes al proyecto de reformas a la Ley del Deporte.
El proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades contó con más aportes. Desde la Universidad Casa Grande de Guayaquil, la docente Andrea Sotomayor habló de erradicar la violencia. Planteó trabajar en el eje preventivo. Es la prevención de la violencia, ¿no? Entonces, prevenir abusos relacionados con los derechos de las personas y apoyar justamente la reivindicación y la recuperación de estos derechos. Facilitar el acceso para personas con discapacidad fue otro de los planteamientos. Su colega Andrea Bejarano explicó el porqué. Propone el diseño universal, que el enfoque tiene que facilitar el acceso y la participación de todos los usuarios posibles, considerando que todos los usuarios posibles pueden ser las personas con discapacidad. Ya en otro tema, la Comisión del Derecho a la Salud recibió a la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor Andrade, quien aportó a las reformas a la Ley del Deporte. Ella planteó el impulso a la educación física en las instituciones educativas. El deporte no es una obligatoriedad, y sí consideramos que en vista de todos los males que aquejan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, creemos que es necesario pues, que se le dé la importancia al deporte en lo que a educación se refiere. El coordinador del Grupo Parlamentario por el Deporte, Sebastián Palacios, saludó la predisposición de la autoridad para impulsar el deporte desde la educación. El peso que se le debe dar al desarrollo deportivo estudiantil, que hoy en día sabemos está muy quedado. Las reformas a la ley de educación, que son necesarias, compatibles con este nuevo sistema deportivo que tiene que ser mucho más ágil y que debe sin duda dar lineamientos para la actividad física, para la educación física. La mesa legislativa prevé en los próximos días convocar a más sectores sociales y autoridades. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó su cronograma de trabajo para este año. Entre los temas prioritarios de la comisión están las reformas a la Ley de Movilidad Humana, Código de Seguridad e Instrumentos Internacionales. Por unanimidad con 9 votos, la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración aprobó el plan de trabajo para el primer semestre del 2020. Tras revisar el contenido del documento elaborado por el equipo técnico de la comisión, los legisladores se comprometieron a tramitar las iniciativas legales lo antes posible. René Yandún es integrante de la mesa legislativa. Está también la revisión de la Ley de Movilidad Humana, que aspiramos que hasta este fin de mes ya podamos terminar y poder presentar el informe al CAL. Según el cronograma de trabajo, la mesa se reunirá a doble jornada los días miércoles y jueves, con el fin de tratar los proyectos de ley y reformas, instrumentos internacionales y casos de fiscalización. Tenemos en tercera prioridad, el Código Orgánico de Seguridad del Estado. Hemos dividido en subcomisiones y para el 18 de marzo vamos a tener ya el borrador para la aprobación del primer informe. Otros proyectos de ley en trámite son el Código Orgánico de Seguridad del Estado, reformas a las leyes de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas y el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con la firma de un convenio de cooperación, el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes arrancó el trabajo para este 2020. Este grupo se enfocará en los ejes de legislación, fiscalización, participación y reivindicación de derechos. Un repaso al trabajo desarrollado durante el 2019 por el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes fue expuesto por parte del asambleísta Mauricio Zambrano. En este periodo el grupo se enfocó prácticamente en todos sus esfuerzos en 3 ejes temáticos, los cuales han sido legislación, fiscalización y participación. En ese sentido, se han realizado diferentes actividades conjuntamente con la Comisión Ocasional para atender los temas sobre las normas de niños, niñas y adolescentes. Luego fue el turno de la exposición de la agenda de trabajo para el 2020. El coordinador del grupo, Franklin Samaniego, destacó los ejes que focalizarán las actividades: legislación, fiscalización, participación, reivindicaciones e hitos. A esto ligado, dijo, en potenciar temas como la erradicación de la violencia, protección integral, derecho a la identidad, acceso a empleo de jóvenes, derechos sexuales y reproductivos, interculturalidad, movilidad y género, aseguró Samaniego. Tener una comisión permanente de niños, niñas y adolescentes es sumamente importante,
Pero el tema no solo es el Código de la Niñez y la Adolescencia. Este grupo parlamentario no trabaja solo con el Código de la Niñez y la Adolescencia y su reforma. Este grupo parlamentario tiene y queremos poner en consideración las siguientes normas que para nosotros son importantes. Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, el Código Orgánico del Trabajo. Luego de esta exposición, los legisladores representantes de los grupos parlamentarios de mujeres, derechos humanos y erradicación de la pobreza plantearon varias aristas para trabajar en equipo. Una total desarticulación de los entes del sistema, en donde realmente si no se articulan, pues no va a pasar absolutamente nada, y eso es importante también para el sistema de protección que también estás planteando en el CONA. Las juntas de protección de derechos no los tienen increíblemente todos los municipios, todos los gobiernos locales. Hay permanente conflicto en el modelo de gestión, en el modelo de trabajo. Deberíamos darle una vuelta desde el grupo, dos opciones. Opción A, crear una comisión, ¿no es cierto?, especializada para la niñez. Opción B, que le demos mucha importancia al tema de niñez, tal vez protección integral, con la de derechos humanos. Finalmente, el grupo parlamentario suscribió un convenio con el Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador. El objeto del instrumento legal es la cooperación y ampliación de las capacidades técnicas de los miembros de las comisiones legislativas permanentes y ocasionales. Mariela Logroño, TVL Noticias. La socialización del contenido del proyecto de ley orgánica de derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano fue el motivo de la cita entre varias organizaciones civiles, también instituciones públicas y la academia, quienes junto con el asambleísta José Chalá defendieron la importancia de contar con una ley específica en esta materia. El asambleísta José Chalá socializó a varios representantes de organizaciones sociales, civiles, internacionales e instituciones sociales y públicas el contenido del proyecto de ley orgánica de derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano. El legislador aseguró que la propuesta cuenta con un sustento histórico y legal desde 1990 e hizo un recuento de los hitos más importantes en la historia de las leyes de este sector. Efectivamente, en diciembre de 2019 pudimos presentar ahora recogiendo todo el proceso de los años 90, el 2006, el 2011, con toda la legislación comparada que también ha avanzado. De ahí que el encuentro tuvo como objetivo recoger propuestas y observaciones al proyecto con el fin de enriquecer el debate. Los asistentes coinciden en que el pueblo afroecuatoriano necesita contar nuevamente con una ley específica, ya que aún se encuentran en reparación de sus derechos y más aún con el decenio afrodescendiente. Ya hemos pasado durante tantos años en catarsis colectivas, en varios diagnósticos, y ahora es el momento de ir consolidando el otro lado, que es el marco de la ley. Que nosotros necesitamos efectivizar de una manera pronta e imperante estos nuevos instrumentos que a nosotros nos devuelvan los derechos, nos vuelvan a reposicionar. De parte de la academia también presentaron su opinión y aseguran mediante el proyecto se pueden frenar las desigualdades por las que aún atraviesan. Necesitamos tener medidas legislativas para superar el problema de desempleo urbano que tienen los afrodescendientes, para superar el problema de bajos índices de ingreso a la educación superior. El proyecto ya fue remitido a la Comisión de Derechos Colectivos y en los próximos días deberá empezar su tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y el Grupo Parlamentario por el Deporte fiscaliza la aplicación de la Ley de Simplificación Tributaria, que entre otros puntos beneficia al sector privado que invierta en los deportistas. A la sesión del Grupo Parlamentario también asistió un delegado del Servicio de Rentas Internas y Deportistas del Ecuador. El objetivo de la reunión fue conocer cómo avanza la elaboración del reglamento que viabiliza la disposición de la Ley de Simplificación Tributaria, que otorga beneficios al sector privado que invierte en los deportistas. De acuerdo a los comisionados, la normativa legal dispone que las compañías podrán deducir el doble de lo invertido en un deportista. Si yo quiero invertir en un evento deportivo, llámese como se llame, yo voy a invertir ahí porque es mi dinero como empresa. Yo no quiero que el día de mañana el Estado, a través de cualquier institución, me diga, no, es que tú no puedes invertir en ese evento, tú tienes que invertir en este otro.
Eso para que quede absolutamente claro. La ley de simplificación tributaria fue aprobada por la Asamblea Nacional el 31 de diciembre de 2019 y está en vigencia desde el 1 de enero de este año. Según informaron las autoridades de la Secretaría del Deporte, aún no concluye la elaboración del reglamento. Nosotros nunca le vamos a decir a una empresa invierta o no invierta, pero sí en base a la planificación que tiene la Secretaría. Según cifras de la Secretaría del Deporte, el Estado invertirá $12 millones este año en el plan de alto rendimiento, pero muchos de los 374 deportistas que están en ese programa señalaron que los recursos no son suficientes. Los asambleístas conminaron a que el Servicio de Rentas Internas y la Secretaría del Deporte viabilicen el reglamento para que la empresa privada pueda invertir en ese sector. Y de la prioridad de aprobación de ese reglamento, porque si no, vamos a seguir seguramente aprobada en la ley, pero no se puede aplicar si no tenemos el reglamento. Y hago un llamado a que ese reglamento sea ágil. Solo por mencionar dos nombres, entre los deportistas que esperan la real aplicación de la norma son Elizabeth Bravo, medalla de oro en la Copa Panamericana de Triatlón de 2019, y Sebastián Carrasco, quien coronó el Kilimanjaro en una bici impulsada por sus manos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El fortalecimiento del turismo interno es el objetivo del programa denominado Viaja a Ecuador, que lanzó el Ministerio de Turismo para definir las estrategias y fomentar la oferta turística en los próximos feriados, en este 2020. Para ello, la cartera de Estado trabaja en conjunto con los gobiernos autónomos y la empresa privada. Con el fin de dinamizar el turismo interno en feriados, fines de semana y temporadas altas, el Ministerio de Turismo presentó el programa Viaja a Ecuador, una iniciativa que tiene como fin identificar, seleccionar y preparar la oferta turística de los diferentes destinos del país y garantizar seguridad a los visitantes. Para ello se trabaja en conjunto con los gobiernos autónomos en la organización de estrategias de seguridad y con la empresa privada en mejorar la oferta turística para mejorar la calidad de los servicios. Que traer más turistas, que estén más tiempo, que gasten más y que tengamos muchos destinos en la patria para que sean visitados. El programa tiene 3 ejes: selección de destinos, estructuración de paquetes y reconocimiento a las mejores prácticas. Así, el Ministerio de Turismo entregará a los destinos que se sumen al programa un portafolio de incentivos, como por ejemplo campañas de difusión, revista digital y videos promocionales. Es para que postulen para hacer un producto turístico en cada municipio pequeño de nuestro país, que va a ser aprobado por el Ministerio de Turismo porque tiene que ser un proyecto sostenible. Se les va a tramitar el préstamo del BEDE para hacer ese proyecto y van a tener $100,000 no reembolsables por cada proyecto turístico que se apruebe. Para formar parte de Viaje a Ecuador, cada gobierno autónomo debe cumplir los siguientes requisitos: limpieza del destino, seguridad en todo el territorio, control de tránsito vehicular y de la informalidad, y una agenda de actividades para cada feriado. A través de la información, qué es lo atractivo, qué es lo novedoso, qué es lo interesante que va a presentar ese destino en esta ocasión. Para este feriado de carnaval se trabajará con los GATS de Ambato, Salinas, Atacames, Manta, Tena, Guaranda, Bahía de Caracas, Puerto López, Puyo, Montañita y Olón. Quienes deseen postularse para una nueva ocasión podrán hacerlo en el Ministerio de Turismo hasta este 28 de febrero. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Es momento de nuestra agenda cultural junto a Tatiana Sonejosner. Viernes 14 de febrero, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta agenda cultural cargada de amor por el Día del Amor y la Amistad. Espero que disfrutes de estos planes para que los hagas acompañado, solo, con tus amigos o con tus familiares. Vamos a ver cuáles son. ¿Y hay algo más romántico que la historia de amor entre Romeo y Julieta? Este viernes a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música puedes ser testigo de la obra de William Shakespeare. Esta historia de amor prohibido te traerá las mejores pasiones en este 14 de febrero. Es un evento apto para todo público y la puesta en escena será por parte del Ballet Nacional del Ecuador.
¿Y quién no ha soñado con conocer a los dinosaurios? Ahora ese sueño puede ser real con Mundo Jurásico. Este sábado a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Exposiciones Quito puedes conocer a los dinosaurios, escucharlos y también saber los datos más relevantes sobre la prehistoria. Habrá guías especializados, también un refrigerio después del recorrido y muchas sorpresas más. No vas a querer perderte de este evento apto para toda la familia. Es el mes del amor, pero también de la amistad. Por eso, a partir de las 8 de la mañana en el Centro Psicológico Es Vida, se llevará a cabo una actividad para compartir en familia para reconocer el verdadero valor de la amistad. Habrán dibujos, sorpresas, juegos y muchas actividades para solidificar las relaciones familiares. Y a las 12 del día en la Casa de la Cultura se presentará la obra En un planeta llamado Tierra. Lo que pretende esta obra de teatro a través de títeres, música y cuentos infantiles es concientizar a los más chiquitos de la casa sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Ya sabes de estos dos eventos del domingo para que pases en familia. Llegamos a la parte final de la agenda cultural. Espero que disfrutes de estos planes que son especialmente dedicados con mucho cariño por el mes del amor. Así que ya sabes, nos vemos el próximo viernes con más planes para el fin de semana. Bien, amigas y amigos, de esta forma cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.